El Ambroxol es un fármaco que pertenece a la familia de los mucolíticos, es decir, farmacología de tipo expectorante. Nos ayuda a movilizar y expulsar las secreciones de las vías respiratorias. Aquí podemos encontrar la fórmula y estructura química del Ambroxol. Y es muy importante recordar que el Ambroxol se administra tanto por jarabes o de forma líquida y también de forma intravenosa. Las indicaciones más habituales del Ambroxol suelen ser patologías y situaciones donde hay un gran acúmulo de secreciones en las vías respiratorias. Hay que hacer una movilización de esas secreciones y que se puedan expulsar, por ejemplo, por la boca. Dentro de las afecciones donde podemos utilizar el Ambroxol son en el catarro, en las gripes, siempre que haya una abundante producción de secreción pulmonar que debe ser expulsada, en las enfermedades de tipo pulmonares obstructivas crónicas y, por supuesto, cuando hay una necesidad de expectoración por la presencia de múltiples secreciones pulmonares o en las vías respiratorias. El Ambroxol suele ser un fármaco que tiene una alta afinidad y buena tolerancia por la mayoría de los pacientes. Pero aún así debemos recordar que el Ambroxol está totalmente contraindicado en la propia alergia al Ambroxol, muy importante en la administración a menores de 2 años, y en la insuficiencia hepática y o renal de tipo grave, debido al metabolismo del Ambroxol en el cuerpo humano. Y deberemos de tener también ciertas precauciones con el Ambroxol, como por ejemplo en su administración en la insuficiencia hepática y o renal de tipo leve o moderada. También deberemos de tener precauciones en la administración del Ambroxol en niños, siempre recordando que por debajo de 2 años no se puede administrar. Y por último deberemos de tener también mucha precaución en la administración del Ambroxol, puesto que se pueden desarrollar patologías de la piel. Suele ser uno de los efectos adversos más destacables y estudiados del Ambroxol, y deberemos de tener siempre precaución en su administración por el desarrollo de patologías epiteliales. El mecanismo de acción del Ambroxol tiene varios objetivos, siendo el principal la estimulación de los neumocitos de tipo 2, los cuales incrementan la producción de una sustancia pulmonar alveolar conocida como el surfactante. Aparte del surfactante, también el Ambroxol es capaz de fluidificar las secreciones, por ejemplo, de tipo bronquiales, es decir, las hace más fluidas, con lo cual es más fácil su movilización y expectoración. ¿Y qué conseguimos con ello? Que hay una disminución de la secreción bronquial y se aumenta la luz de las vías respiratorias bajas, como por ejemplo la luz alveolar y la luz bronquial. Las vías de administración más usuales del Ambroxol suele ser la vía intravenosa, por ejemplo, en urgencias y emergencias, y la vía oral o por sonda nasogástrica, siendo esta última, la vía oral, junto con la vía de sonda nasogástrica, las formas de administración más usuales y cotidianas en la administración del Ambroxol, debido a las múltiples
formas de presentación del mismo medicamento, siendo la más conocida su forma líquida, por ejemplo, en presentación de jarabe de 5 miligramos por mililitro. La posología más habitual del Ambroxol suele estar condicionada por la edad del paciente al cual le vamos a administrar una dosis de Ambroxol. Por ejemplo, en pacientes de tipo adultos podemos administrar 30 miligramos cada 8 horas o 60 miligramos cada 12 horas. Si bajamos un poco la edad, entre 6 y 12 años, podemos administrar 15 miligramos cada 8 o 12 horas. Mientras que en el rango de edad mínimo entre 2 y 5 años, podremos administrar 7,5 miligramos cada 8 horas. Todas estas dosis están establecidas según la vía de administración oral, es decir, por ejemplo, con cápsulas o en su forma cotidiana de jarabe. Mientras que el Ambroxol en su administración de forma intravenosa, siempre de tipo lenta y si puede ser diluida, por ejemplo, en sueros fisiológicos y glucosados, encontramos que para los adultos administraremos de forma intravenosa 15 miligramos cada 8 o 12 horas, mientras que en niños entre 2 y 12 años administraremos 7,5 miligramos cada 8 horas. El Ambroxol, al ser un fármaco bien tolerado por los pacientes y una alta afinidad en su rango terapéutico, se suele asociar con muchos medicamentos. Por ejemplo, el Ambroxol suele tener compatibilidad con los antibióticos, con ciertos antibióticos, por ejemplo, con las cefalosporinas. ¿Por qué? Porque el Ambroxol aumenta el potencial de los antibióticos, dando un nombre como por ejemplo la amoxicilina. Mientras que el Ambroxol tiene una incompatibilidad con los antitusígenos. ¿Por qué? Porque si nosotros suprimimos el reflejo de la tos, es decir, suprimimos totalmente la tos, no conseguimos una movilización de las secreciones en las vías respiratorias y puede haber un acúmulo importante que puede derivar en patologías muy diversas de tipo respiratorias o neumológicas. Así que muy importante que el Ambroxol no se puede administrar con antitusígenos, es decir, con supresores de la tos. El Ambroxol no suele presentar efectos adversos en los pacientes debido a su alta tolerancia por los mismos. Pero debemos tener en cuenta que el Ambroxol se ha demostrado en diversos estudios que puede producir irritación de la mucosa gástrica. Por eso, muy importante siempre tener en cuenta la aparición de gastritis y úlceras de tipo gastrointestinales. Así como también se han dado casos de dispepsia, es decir, náuseas y vómitos tras la administración de Ambroxol. Y muy importante recordar que el Ambroxol en el embarazo y en la lactancia tiene categoría C. Es decir, se puede administrar, pero deberemos de valorar el riesgo-beneficio en la administración del mismo a una paciente gestante, así como también en la lactancia. Y el Ambroxol está totalmente contraindicado en el primer trimestre de embarazo. Finalmente, nos queda decir que el Ambroxol, debido a su alta afinidad y tolerancia por la gran mayoría de los pacientes, no suele presentar efectos muy nocivos a primera vista, pero siempre tenemos que tener en cuenta las precauciones y los efectos adversos que puede producir
el Ambroxol. Así como también, muy importante recordar que se recomienda con la administración de Ambroxol una correcta hidratación. Incluso si nos hidratamos más de la cuenta, mejor. Puesto que recordamos que una de las misiones principales del Ambroxol es la fluidificación de las secreciones bronquiales presentes en las vías respiratorias. Con la ingesta de abundante líquido, por ejemplo con agua, conseguimos fluidificar aún más las secreciones bronquiales, con lo cual es mucho más fácil la movilización y la expectoración de las mismas. Así como también decir que el Ambroxol dentro de la diálisis no tenemos datos científicos y estudios recientes como para decir que el Ambroxol se puede dializar, tanto en técnicas continuas de reemplazo renal cotidianas como la diálisis intermitente y en técnicas actuales y modernas como la hemofiltración venovenosa continua y la hemodiafiltración venovenosa continua.